Everybody here is connected in some fashion. What is still true is that there's still kind of a reptilian side of our brain, right? That part of our brain that if somebody looks different or sounds different, that there's a part of us that is cautious. And what we have to do is fight against that. What is still true is that there's still kind of a reptilian side of our brain. Reptilian side of our brain. Reptilian side of our brain. Corrupción mental. El fútbol no es un juego. Pero en verdad de pelearse padres o los mismos críos o haber batallas campales, sobre todo en estas categorías, sí. Muy, muy común. RobertoBenítez.info. Corrupción mental. El fútbol no es un juego. Si el fútbol fuera un juego, nada alrededor del mismo podría ser cuestionable. Sería tan solo un entretenimiento, y nadie sería tan estúpido como para atacar una inocente distracción lúdica. Nada hay de insalubre en la diversión, al contrario, tampoco en el entretenimiento, ni en la distracción. Por nuestra parte, no encontramos nada censurable en que una persona se entretenga con un partido de fútbol. No obstante, el hecho de que millones de personas aparenten elegir el mismo partido de fútbol como único entretenimiento posible, puede parecer sospechoso. Más sospechoso aún resulta que los noticiarios televisivos y periódicos dediquen al menos un tercio de su tiempo y espacio al fútbol. Muchísimo más sospechoso resulta que ciertos partidos de fútbol sean verdaderos actos oficiales, a los que asisten jefes de Estado, primeros ministros y familias reales. Pero, en verdad, lo que supone ser delatador, es comprobar la huella brutal que ha dejado el fútbol en la sociedad moderna, la función que aquel tiene en esta, y la cantidad de energía que moviliza algo, en apariencia tan inocente como un juego. He aquí la primera declaración: el fútbol no es un juego. En apenas 10 minutos de partido asistimos a un desalentador panorama, que convierte a algunos padres en hooligans. ¿Por qué una presión tan exacerbada sobre unos jugadores tan jóvenes? Y lo más importante, ¿cómo afecta esa actitud agresiva y vergonzante a sus propios hijos? Todo lo aquí expuesto está lejos de ser un juego. Y al referirse al aspecto oculto del fútbol, no vamos a aludir a lo sucio que por ser sucio no deja de ser ampliamente conocido. Resulta famosa y asumida, como algo habitual, la costumbre europea de utilizar el fútbol como una forma de blanquear dinero, bien de grandes grupos constructores, bien de personalidades relacionadas con el tráfico de drogas y otros negocios ilícitos. Que el deporte en general, y el fútbol en particular, sean lavadoras de capital, lo sabe todo el mundo, y, si alguien tiene alguna duda, ahí están los sacos rotos de Silvio Berlusconi en 1995, Jesús Gil en 2002, y más recientemente los casos de Kia Joorabchian, Alexandre Martins, Rinaldo Pizza, o las conocidas relaciones con la mafia de Roman Abramovich. La cara oculta del fútbol tampoco es el hecho ya divulgado de que la organización internacional que administra este deporte, la FIFA, esté carcomida por la corrupción, así como ha denunciado el periodista Andrew Jennings. Tampoco lo es la archiconocida dependencia del fútbol con las grandes multinacionales textiles deportivas que manufacturan sus productos en estados taller, con los que pactan condiciones infrahumanas para sus trabajadores. Nada de esto resulta ser el aspecto oculto del fútbol, solo parte de su cloaca, bien asumida, bien disimulada, bien perfumada, pero por todos conocida.
hay una presencia más oscura y más cotidiana del fútbol, y por eso mismo más imperceptible, la función que desempeña el fútbol en la ingeniería social del nuevo orden mundial, la impactante influencia del fútbol en todos los aspectos de la sociedad moderna, la utilización del fútbol como potente herramienta con la que el mass media hace su trabajo de control mental e hipnosis de masas. Esta importancia del fútbol va más allá de la función del clásico circo para el pueblo, o, al menos, nunca antes ninguna fuerza imperial dispuso de los potentísimos medios de los que se sirve este moderno coliseo global. Todos los grandes grupos de mass media tienen dos prensas especializadas que nunca faltan como periódicos de tirada regular, el económico y el deportivo. Si este gran grupo es europeo, ya sabemos a lo que dedica más de un tercio de su trabajo, a informar sobre fútbol. Por supuesto, nada de esto es casual, ni es fruto de un noble amor por el deporte. El interés que hace del deporte, y del fútbol, lo que es poder desarrollar una plataforma de manipulación social, solo comparable en Europa, con la cultura pop, y las industrias artísticas. En el caso concreto del fútbol, las principales funciones que desempeña en esta ingeniería social, se pueden dividir en los siguientes 3 puntos. Función 1. A través del fútbol, se fijan e imponen los modelos filosóficos, comportamentales, estéticos, e incluso, de pura peluquería, que aspiran a ser aplicables a todas las razas, condiciones y edades de la nueva sociedad moderna. Así, el futbolista de élite se presenta como un moderno Aquiles de plástico y gomina, un héroe vaciado de egoísmo, que se convierte en un mero maniquí del perfecto triunfador global, una deidad invertida llevada al panteón publicitario de la moda pasajera. No hay nadie en Europa tan socialmente valorado como un futbolista de élite. Se trata de alguien conocido por muchas personas, que gana mucho dinero, marcando muchos goles y ganando muchos partidos. Se trata de un auténtico campeón de la cantidad. El objetivo final de esta figura sería integrarla en la cultura pop y todo el abanico publicitario. El primer ejemplo triunfante de este completo modelo global fue David Beckham, Tras este triunfo, le siguieron muchos otros como Freddie Ljungberg, Thierry Henry, o Cristiano Ronaldo, todas figuras perfiladas en la Barclays Premier League. inglesa. Sin embargo, si estos iconos comportamentales son de utilidad en la ingeniería social europea, lo son muchísimo más en las sociedades llamadas tercermundistas. Si en los países desarrollados, los modelos impuestos son potentes influencias comportamentales y la juventud los imita, en los países más pobres, el modelo del futbolista se convierte en la única oportunidad de integración social para millones de niños y adolescentes. Poco importa el hecho de que esta oportunidad sea una ilusión, y que solo un porcentaje residual tenga acceso a una mínima profesionalidad como futbolista. Este es el único sueño impuesto a chavales de la África rural, el extrarradio porteño, o la favela brasileña. Su situación desesperada de acorralamiento hace que se depositen todas las energías en la única vía de escape concebible. En esta situación, es donde la FIFA, a través de su proyecto GOAL, trabaja en enternecedoras campañas filantrópicas en las que se regalan a las poblaciones más pobres, pelotitas de fútbol y camisetas firmadas por el astro de turno. Esta misma filantropía es la que ocultan proyectos caritativos de corporaciones deportivas en África, así como el patrocinio de clubes de fútbol por parte de potentes ONGs y plataformas de la ONU como UNICEF. Todo busca un objetivo: esperanzar ilusoriamente con los encantos del prestigio social del futbolista de élite. Se trata de imponer una única vía de supervivencia, una vía que saca de una miseria para llevar a otra miseria diferente, una vía que permite pasar de la desnutrición a las mansiones grotescas, los coches deportivos de lujo y la prostitución de alto standing. Se entenderá fácilmente que todo este entramado solo genera, a unos y a otros, tanto al individuo como socialmente, un único sentimiento: frustración. Esta frustración resultará clave para la función que exponemos en el siguiente punto. Función 2. Otra función que el fútbol desempeña, esta con respecto al aficionado, es una bien reconocible: la canalización de la tensión nerviosa hacia una actividad estéril. Así, a través de los medios de comunicación, todo el descontento, la insatisfacción y la rebeldía que podrían motivar un cuestionamiento crítico por parte del individuo, van destinados a la afición futbolística. Se entenderá así porque los más fervientes aficionados al fútbol son los individuos más alejados de cualquier práctica deportiva. La energía destructiva generada en el individuo por la vida moderna es condensada en 90 minutos de odio.
Durante ese tiempo, el pacífico ciudadano puede insultar, juzgar, reclamar, patalear y criticar a su antojo, siempre dentro del contexto ad hoc, el fútbol. Así, la agresividad no es en ningún caso sublimada, muy por el contrario, solo es concentrada y dirigida hacia una pasión yerma y absurda. Resulta natural que al pretender controlar y manipular la energía nerviosa de la masa de semejante forma, muchas veces el fútbol acabe en episodios de violencia. Esta es la estructura de la pasión futbolística, que a su vez desempeña una tercera función en la ingeniería social del nuevo orden mundial. Función 3. La afición al fútbol de clubes, el pertenecer a un equipo, el sentir los colores, supone ser un ejercicio devocional cuanto menos curioso. Se trata de apoyar sentimentalmente a un colectivo sin ideología, sin ninguna base de cohesión intelectual, sin ninguna identidad natural, que no representa ya ninguna raza, pueblo o ciudad, que no está unido por valor común alguno, y que solo tienen una única finalidad bien explícita: la victoria consistente en superar al rival en un parcial numérico. El fanatismo por un club de fútbol, cualquiera tiene su calco en el mundo empresarial, el fanatismo corporativista. Este reflejo puede confundirse completamente cuando se ve a algunos clubes cotizando en bolsa. Un hincha de un equipo cualquiera y un perfecto trabajador corporativista aspiran a la misma cosa: participar en el éxito, bien en forma de goleada, bien en forma de beneficio económico, de una entidad que les es ajena personalmente, a la cual pertenecen desde un anonimato numérico. Y esa es la tercera función que desempeña el fútbol en el nuevo orden mundial: entrenar a la población en el fervor descerebrado, en la devoción mística del cordero, en la lealtad del rebaño, es decir, en el fanatismo corporativista. Por lo tanto, estas suponen ser las funciones del fútbol resumidas en 3 puntos. Habrá quienes se pregunten por qué precisamente es el fútbol el deporte escogido y no otro. Si existe una respuesta adecuada a esa pregunta, estará en la estructura y el origen mismo del fútbol, que, como todo el mundo sabe, es inglés. Es indudable que la expansión del fútbol está estrechamente relacionada con el imperialismo británico, y nadie puede negar que el fútbol es el deporte más popular, como la lengua inglesa es la lengua más hablada o la música pop el folclore más bailado. Sin embargo, esto tampoco explicaría que el fútbol sea el aspirante a deporte global, y no, por ejemplo, el hockey. ¿Por qué precisamente el fútbol? Todo juego tradicional es eso mismo porque parte de su estructura y reglamento están relacionados con los principios metafísicos, donde se apoya dicha tradición, y así es, por ejemplo, como sucede con el ajedrez indio o el blattsky azteca. En el caso del deporte moderno, como inversión profana de un juego, no es extraño encontrar relaciones con el simbolismo de grupos contrainiciáticos. Se podría hacer un estudio sobre los paralelismos simbólicos de muchos deportes británicos y la ritualística francmasona. Así, en el fútbol, el cual se desarrolló como lo conocemos a través de un reglamento conformado en 1848 por una hermandad estudiantil de Cambridge. podemos ver cómo en sus primeros códigos los equipos no eran 11 contra 11, sino 12 contra 12, disponiendo ya cada equipo de un técnico o entrenador. Por lo tanto, el equipo de fútbol original estaría formado por 13, 12 más 1, miembros, siendo este 13, descompuesto en 12 más 1, un simbolismo harto abusado por las logias francmasonas inglesas del siglo XIX. El simbolismo del número 13, ilustrado con la figura cristiana de los 12 apóstoles y el Mesías, estaría en toda la estructura ritualística y gradación del rito escocés. Además, la estructura del equipo de fútbol estaría relacionada con las teorías modernas de organización social que tanto gustaban a la francmasonería británica, al inspirarse con torpeza en la división de castas de su colonia india.
Así, el equipo estaría formado por un míster entrenador que no interviene materialmente en el juego, y que aporta su guía invisible, el sumo sacerdote, el brahman, unos valientes atacantes que aspiraban a la gloria del gol a través de la rapidez y el movimiento, los guerreros, los kshatriyas, unos defensores que administran, protegen y distribuyen el juego, los comerciantes, los vaisyas, y finalmente, los porteros que a través de sus manos, no tienen otra función que contener y soportar la furia del ataque enemigo, los trabajadores, los sudras. Existen sin duda más relaciones simbólicas interesantes que nos aportan datos sobre el origen del fútbol, pero con todos ellos, solo obtendríamos hipótesis que podrían ser interpretadas por algunos de nuestros lectores como vana especulación. Además, estas implicaciones no parecen tener solución de continuidad sencilla, con lo que el fútbol ha llegado a ser hoy en día una poderosa herramienta de control mental al servicio de los arquitectos globales, un péndulo de hipnosis de masas en manos del mass media, una plataforma de manipulación social nunca antes conocida. Corrupción mental. El fútbol no es un juego. Corrupción mental. El fútbol no es un juego. Esta plataforma que se ha expuesto, industria del cine más cultura pop, más deporte, tendría un núcleo común de fácil identificación, los medios audiovisuales. Resulta relativamente sencillo evaluar en cualquier ciudadano el impacto de la superestructura de control mental de masas que se esconde tras los medios audiovisuales. Corrupción mental. El fútbol no es un juego. Corrupción mental. El fútbol no es un juego. Basta con preguntar a cualquier hombre moderno, ¿qué opinas sobre esto o aquello? Independientemente de cuál sea su opinión, las fuentes de su información vendrán de la plataforma audiovisual. Todo lo que el hombre moderno piensa, quiere, necesita, opina, rechaza, sigue, admira, detesta, sufre, goza, anhela, desea y compra, se impone como contenido subconsciente colectivo a través de los medios audiovisuales de la televisión, el cine, el internet. Corrupción mental. El fútbol no es un juego. Corrupción mental. El fútbol no es un juego. Fuera de esa estructura, no hay nada más allá de la limitada percepción concreta de su día a día en la sociedad moderna, el desayuno, el trabajo, el transporte, sus vecinos. La plataforma mediática se convierte así para el nuevo hombre, no solo en una ventana al mundo, sino en la única ventana al mundo. Corrupción mental. El fútbol no es un juego. Corrupción mental. El fútbol no es un juego. En los capítulos siguientes se comprobará que esa única ventana permanece ferozmente cerrada con un poderosísimo candado. La limitadísima utilidad de esta ventana dependerá de comprobar cuán sucios están los cristales a través de los cuales se ve una distorsionada porción del mundo que se confunde con el mundo entero. Evaluemos, por lo tanto, esa suciedad. Corrupción mental. El fútbol no es un juego. Corrupción mental. El fútbol no es un juego. Pero la Gresca se trasladó a la cancha. A 3 minutos del final del juego y ante la gravedad de lo que sucedía en las tribunas, el árbitro Wilman Roldán decidió suspender el juego que ganaba el Cali apretadamente 1-0. Enseguida el técnico americano Diego Umaña le protestó al juez no solo por la suspensión del partido, sino por lo que consideraba un arbitraje poco imparcial. Entonces entró en escena Daniel Carreño, entrenador del Cali, quien se acercó a presenciar la conversación. Pocos segundos después... Everybody here is connected in some fashion. What is still true is that there's still kind of a reptilian side of our brain, right? That part of our brain that if somebody looks different or sounds different, that there's a part of us that is cautious, and what we have to do is fight against that. What is still true is that there's still kind of a reptilian side of our brain, reptilian side of our brain, reptilian side of our brain. Corrupción mental. El fútbol no es un juego. Pero en verdad de pelearse padres o los mismos críos o haber batallas campales, sobre todo en estas categorías, sí. Muy, muy común. RobertoBenítez.info. Corrupción mental.
El fútbol no es un juego.